Bien, hermanos, vamos a continuar con este segundo tema. Ahora tengo solamente coordinadores de ministerios, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué ministerios son los que están aquí representados? A ver, que me digan. Liturgia, asamblea de oración, enseñanza, grupos de oración, intercesión, música, enfermos, sanación. Muy bien. A ver, hermanos, este tema lo dirijo a ustedes, pero también se puede dirigir a los demás servidores. Que a final de cuentas, como les decía hace un ratito, la coordinación solo es temporal. Nos va a tocar fungir un tiempo, pero después nuevamente volvemos a donde el Señor nos quiera enviar. ¿Amén? Amén. ¿Qué pasa? No es exclusivo de esta diócesis, o sea, no lo comento por la diócesis de Neza, porque es un caso que se presenta después de la pandemia en varias diócesis, en varias comunidades de todo nuestro país. Venimos de una pandemia que nos flageló, venimos de una pandemia que nos castigó. Hablo de la pandemia, no de Dios, O sea, por las circunstancias que vivimos en la pandemia, perdimos seres amados, muy cercanos quizás algunos. Algunos hermanos quizás contagiaron y quedaron con secuelas. Eso se refleja también en nuestras comunidades, porque llegamos a nuestras comunidades y ya no están las personas que dejamos antes de la pandemia. Algunas ya no regresaron porque fallecieron, otras no regresaron porque se quedaron en casa. Pero viene otra parte, otras no regresaron porque se enojaron con la iglesia o se enojaron con Dios. Y es todavía una situación donde estamos en proceso de reconstruir quizás nuestra comunidad. Donde me han invitado, me he encontrado con esta situación muy general. Estamos reconstruyendo nuestras comunidades. Las personas que nos quedamos, las personas que de alguna manera empezamos a reconstruir, pues nos damos cuenta que somos pocos, o que somos personas mayores, o que somos personas que al momento no sabemos cómo empezar porque nos rompió la pandemia todo este esquema de trabajo que ya traíamos. Viene un proceso de restauración. Eso es primordial. Viene un proceso de restaurar nuestras comunidades. Bendito Dios que ya se empiezan a hacer los retiros de manera presencial. No sé si ustedes recuerden que cuando empezó la pandemia vino el boom de predicadores que empezamos a salir en el Facebook, en las redes sociales, pero eso a la larga contaminó. En vez de ser bueno, contaminó. Porque se nos hizo un boom, abríamos el Facebook y te encontrabas predicadores conocidos, predicadores no tan conocidos y predicadores desconocidos o de otro lugar. Y empezamos a ver, es que este padre es de República Dominicana, este es de Chile, este predicador es de Europa, y nos llamaba la atención, y nos acercábamos a escuchar, pero después se convirtió esto como si fuera un mercado. Es que este ya no me gustó, le cambio de canal, le cambio de predicador. Y en muchos casos nos volvimos, en general, no digo que nosotros de manera personal, sino en general, nos volvimos una iglesia cómoda, porque todo estaba en las redes. La misa, como nos dijeron que valía la de las redes, pues nos quedamos en la misa de las redes, ¿no? Ese predicador, como es argentino y no lo podemos ver en México, pues ya le sintonizo al predicador argentino o al padre de X comunidad. Y ese es otro problema con el que estamos lidiando todavía. Aunque ya empezamos a regresar a lo presencial, todavía tenemos una actitud de fe que cayó en la comodidad. Porque hay personitas que ya después de que ya regresamos a la normalidad o a la nueva normalidad, como le llaman, ya no van a misa. ¿Por qué? Pues porque me quedé con la misa de la televisión, me quedé con la misa de internet, las asambleas de oración que se empezaron a transmitir, muy buenas al principio, pero como después, es que ya no me gustó esta, me cambio a esta. O me cambio a aquella. Y se empezó a como que a difuminar nuestra fe.
Eso fue aprovechado también por algunos grupos enemigos de la iglesia, porque empezaron a criticar y esto se fue haciendo como que un boom, que si la comunión en la mano, que si las vacunas, que si son buenas, que si son malas, que si el padrecito X, que si el padrecito Y. Y nuestra fe, dijo el Papa Francisco al inicio de su pontificado, no la licúen, y terminamos como iglesia muchas veces licuándola. Es que el obispo dijo una cosa, pero el padrecito dijo otra. Pero como el padrecito tiene más fama, le hago caso al padrecito y no le hago caso a mi obispo. Nosotros, los que estamos en iglesia, sabemos que la autoridad, ¿quién la tiene? El obispo. Si el obispo dice, se autoriza la comunión en la mano, pues entonces, ¿qué nos queda? Obedecer. Pero es que el padrecito fulano dijo que no, porque eso es una herejía. Y yo no comulgo. ¿Quién se está haciendo daño? Yo mismo. O sea, aquí, hermanos, entonces lo primero que tenemos que hacer en este reconstruir de nuestras comunidades es escuchar la voz de nuestros pastores. El obispo, el párroco, nuestros coordinadores de comunidad. Pero tiene que ser en esa, o sea, que la indicación venga desde el obispo, ¿verdad? Porque luego hay católicos que nos creemos incluso superiores a lo que el obispo nos dice. Entonces, vamos a dar una línea más o menos para una reconstrucción en este caso, de ustedes como coordinadores de sus ministerios. ¿Cómo están sus ministerios? No me digan. O sea, si nuestra comunidad está en reconstrucción, nuestro ministerio, ¿cómo va a estar? Pues también en reconstrucción, ¿no? O sea, también estamos en ese proceso. Entonces les decía hace un momentito, hay que ser autocríticos para saber nuestro punto de partida. De qué tengo y hacia dónde voy. ¿Amén? Amén. Y vamos a empezar. Les voy a pedir que abran su Biblia en la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Tesalonicenses 5, 23. Y dice así la palabra del Señor: que Él, el Dios de la paz, los santifique plenamente, y que todo su ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice San Pablo? Lo que nos está diciendo San Pablo es para este tiempo de reconstrucción. Que Él, el Dios de ¿quién? De la paz. Vamos a empezar por ahí. El Dios de la paz. En este momento nuestro mundo, nuestro planeta, la sociedad, vive en un proceso de guerra. Tenemos una guerra que puede desencadenar en una guerra que puede ser hasta la Tercera Guerra Mundial. Ucrania contra Rusia. Este mes se cumple un año de la guerra. Y no se visualiza todavía tiempos de paz, ¿no? Y alguien me va a decir, bueno, hermano, pero pues eso a nosotros, ¿qué? Estamos bien lejos de Rusia y de Ucrania. Pues sí, estamos físicamente o geográficamente lejos, pero de manera global estamos ahí. Nada más dos ejemplos. Uno, económicamente. Ucrania era el mayor productor de trigo de todo el mundo. Ucrania. A raíz de la guerra, la producción de trigo en Ucrania bajó. Al bajar la producción de trigo, el trigo empezó a escasear. ¿Y qué pasó con los productos de trigo? Pues empezaron a subir. Y aunque la guerra fue allá, la inflación la vivimos aquí. Simplemente, ¿cuánto costaba un
un paquete de pan Bimbo grande antes de la guerra, 35 pesos. Ahorita está en 51, 52. En un año subió la tercera parte. Eso, aunque no es una guerra militar, sí es una guerra que tenemos que librar en conceptos económicos. Porque las familias que tienen menos ingreso, las personitas que salen a trabajar y que van al día, papá, mamá, los propios hijos, pues empezamos a tener ahí preocupaciones de que no nos alcanza. En el ámbito educativo, por ejemplo, muchos chicos se han dado de baja por falta de recursos económicos. Es un ejemplo del que yo vivo, ¿no? Pero ustedes deben de tener ejemplos como amas de casa, como padres de familia, pues de esa situación. Otro ejemplo que no es tan lejos lo tenemos en nuestra sociedad actual. A raíz de la pandemia y en este nuevo regreso, nos damos cuenta, se han incrementado las situaciones de violencia. Secuestros, robos, asesinatos. Es lamentable, el estado de Guanajuato está viviendo una guerra donde sí es cierto que hay grupos mafiosos, pero cada vez hay noticias que salen en el periódico, 5 muertos, 6 muertos, una familia muerta porque los asesinaron. ¿Está a gusto vivir en una sociedad así? Claro que no. Entonces, el primer punto que nos pone aquí San Pablo nos habla del Dios de la paz, del Dios de la paz. Él es Dios de la paz. Nosotros tenemos que ser también hombres de paz, personas de paz. Es algo complicado en medio de la turbulencia que vivimos. Simplemente las personas que tienen coche y que salen a manejar temprano, a las 5, 6, 7 de la mañana en las horas pico, ¿no? Simplemente porque se atravesó un coche ya estamos haciendo guerra, ya estamos generando, o sea, me pasó el coche, ya le estoy diciendo de groserías, ya me estoy enfrascando en una pelea que no tenía por qué haberla, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el mal está trabajando en hacer la guerra, pero nosotros tenemos un Dios de paz, ¿vale? Y entonces San Pablo nos dice, ese Dios de paz que lo santifique. ¿A quién va a santificarnos? A nosotros. La santificación del Dios de la paz es que nosotros seamos también portadores de paz. Entonces, la forma de reconstruir nuestra comunidad tendrá que valerse de la paz. Pero la paz no es la ausencia de guerra. O sea, no creamos que la paz es decir, pues no tengo peleas, estoy en paz. No, la paz para Dios es la plenitud. Plenitud. Quien es una persona plena es una persona de paz. ¿Alguien sabe cuál es el saludo de la paz que se da o que se dan los judíos? Shalom. Shalom. Pero shalom es una paz plena. Dijo Jesús, la paz que yo les doy no es la paz que les da el mundo. La paz de Dios, el shalom de Dios, es una plenitud de vida. Es decir, es una paz, pero no solamente de la ausencia de guerra. Es una paz que involucra, aquí lo dice San Pablo, todo nuestro ser. Cuerpo, alma y espíritu. Es una paz integral. Es una paz plena que tú recibes de Dios y que nosotros tenemos que transmitir. Una paz es la seguridad de saberte amado por Dios. La paz es la seguridad de saberte que Dios te cuida en todo momento. La paz es saber que ante la necesidad tú tienes un Dios que te va a respaldar, como decíamos hace un momento. La paz es saber que a pesar de que el mundo quiere meternos ideas que tuercen el Evangelio, como es la ideología de género, tenemos un Dios que nos va a fortalecer ante los embates. Entonces la paz no es la ausencia de la guerra. La paz es vivir libremente en el amor tu plenitud. Esa es la paz. El shalom que te da Dios no es decir no vas a tener problemas. No, el shalom que te da Dios es
vas a tener problemas, pero te voy a dar los recursos, los medios, las formas, los carismas para que tú los resuelvas. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Porque es bien diferente vivir con el problema a tener el respaldo del Dios para liberarnos del problema. Entonces la paz significa libertad también. Shalom. De esa palabra shalom, que es la paz judía, la paz que nos dejó Jesús, hay una relación con Jerusalén. ¿Alguien sabe qué significa Jerusalén? En hebreo, Jerusalén conlleva ese vocablo de shalom, porque es Jerusalem. Shalem o Salem y Shalom tienen el mismo vocablo. Jerusalén significa la ciudad de la paz. Hacia donde tenemos nosotros nuestra morada. Hacia la nueva Jerusalén, hacia la nueva ciudad de la paz. Dice una bienaventuranza: dichosos los que buscan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Si se dan cuenta entonces que la paz, pero no la paz de la ausencia de guerra, sino la paz de la plenitud de gracia que Dios nos da, es el medio de reconstruir nuestros ministerios, nuestras comunidades. ¿Y qué significa la paz para Dios? Esto: interesarnos por la persona, cuerpo, alma y espíritu. Porque así nos lo dice, que el Dios de la paz lo santifique. ¿Y qué va a santificar? El cuerpo, el alma y el espíritu. Lo dice la palabra. Para que entonces también nos conservemos sin mancha. San Pablo no anda lejos. Actualmente en este medio, sobre todo en el medio de la educación, en el medio de la sociología, en el medio de la psicología, al ser humano se le ha considerado ya un ser en 3 dimensiones: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo se refiere a nuestra carnalidad, a lo que va a morir y se va a quedar en el polvo, nuestros órganos. ¿Nuestro cuerpo necesitará la santificación? Claro, porque esa es la ventana, esa es la presentación, para los demás. Entonces, nosotros como servidores tendremos que empezar a pedirle a Dios que nos santifique en esas 3 dimensiones, empezando por nuestro cuerpo. Digo, este cuerpo que tengo, chaparrito, peloncito, gordito, pues ya no va a cambiar. Pero sí, Dios me puede santificar. ¿Sí? ¿Cómo podrá Dios santificar un cuerpo que va a morirse al final de cuentas? ¿No? ¿Cómo puede Dios santificar un cuerpo que está enfermo? Porque mi cuerpo está enfermo, quizás. Ese es el primer elemento, hermanos, que debemos de tener en cuenta, que somos débiles y frágiles corporalmente. Jesús, ¿por quién se preocupaba? Por los enfermos. Por los enfermos. Dice el Evangelio que cuando Jesús llegaba a alguna ciudad, se ponía en la puerta de entrada y a esa puerta llegaban todos los enfermos, y dice el texto, y Jesús los sanaba a todos, incluso liberaba a los que iban poseídos por demonios. Entonces, en primera instancia, nuestro cuerpo, mi cuerpo ya no está tan nuevo, ¿verdad? Ya me rechinan las rodillas, ya me estoy quedando calvito, nomás ya la dieta no me funciona, al contrario, cada vez las playeras me quedan más chicas. Pero ¿cómo santificar nuestro cuerpo? Que nuestro cuerpo sea realmente el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Para nosotros que estamos en la iglesia, debe de quedar bien claro eso. Allá afuera, no voy a criticar a las personas que tienen tatuajes. O sea, no va mi crítica por ahí. No va por ahí. Porque yo sé que algunos hermanos que están aquí quizás tengan tatuajes.
No va por ahí, o sea, cuidar el cuerpo no me refiero a que no te lo tatúes, no. Cuidar el cuerpo me refiero a que lo mantengamos sano, presentable, hasta donde dependa de nosotros, saludable. ¿Sí me estoy explicando? Porque luego que hablamos de eso de no manchar el cuerpo del templo del Espíritu Santo, luego mucha gente dice, la gente que se tatúa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que mi cuerpo es mi carta de presentación y debo de conservarla. No soy moralista ni quiero ser moralista, pero nuestra forma de vestir también es parte del cuidado de nuestro cuerpo. ¿Sale? Yo no entiendo el cuerpo como un objeto nada más, sino se entiende como parte de mi persona. Por ejemplo, voy a dar unos ejemplos. No quiero entrar en términos moralistas, pero son ejemplos. De repente, cuando nosotros usamos nuestro vocabulario, por ejemplo, nuestro vocabulario se tiene que santificar. ¿Estamos de acuerdo? San Pablo nos dice, bendigan y no maldigan. Bendigan a los que persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Entonces, si mi vocabulario no está santificado, ¿podré bendecir? No. Y no se trata de decir, pues nada más decir, yo no digo groserías, sino de saber lo que estamos hablando. Yo como maestro, por ejemplo, pongo mi ejemplo, de repente me desesperan mis estudiantes, ¿no? Antes, porque eso también lo he tratado de cambiar y créanme que me ha costado mucho trabajo, antes sí les decía, te me largas del salón, así, te me largas. Y de repente el Señor me llama la atención y me dice, ¿qué olé? O sea, esa no es me estás predicando sábado y domingo y entre semana me pones a insultarte a mis alumnos, a mis hijos. Dije, tienes razón. Entonces tratamos no lo he logrado quizás del todo, ¿no? Pero sí en este proceso. Entonces, lo pongo esto como ejemplo, nuestra forma de hablar en ocasiones sí cometemos disparates, decimos groserías o en ocasiones maldecimos de forma inconsciente. Ya vete al infierno. Vete a la fregada. ¿Qué le estamos deseando al otro? El mal, ¿no? Hace ratito decíamos que Dios quiere que todos se salven y nosotros como que de repente hay veces que hablando, pues la regamos, ¿no? Entonces, es un ejemplo nada más de cómo pedirle al Señor que santifique nuestro cuerpo, la forma de vestir, la forma de comportarnos. Esto es una expresión moral. ¿Qué quiero decir como expresión moral? Que es una expresión que como sociedad nos están viendo. Y más nosotros que estamos en la iglesia, ¿a poco no? Sí. A ver, aquí tengo una pared blanca. ¿Qué pasa si yo a esa pared blanca le pongo un punto negro en medio? Ya no es totalmente blanca. ¿Alguien no trae un marcador? Negro, que se borre, que se borre. Si no van a poner un marcador que no se borre y me lo van a cobrar a mí. A ver, aquí mi hermano. Vamos a hacer nada más este ejemplo. Gracias. ¿Sí se borra? Sí, es de pizarrón. Ok. Sí es de pizarrón. No, sí es de pizarrón. Ya si no, ahí está el puntito negro. Hay veces que la gente solamente ve esto cuando todo lo demás es blanco. Por eso hay que santificar nuestro cuerpo, porque es lo que la gente ve de nosotros. Si alguien por aquí en un momento, es un ejemplo, dice, pues se me antojó una cerveza, paso a la tienda, me compro mi cerveza y me ven los demás. ¡Ay, mira, el predicador trae una cerveza y está tomando y está borracho! ¿No? Una cerveza no es en ese sentido que sea yo alcohólico, ¿no? Pero ¿vemos qué? Nos centramos en el punto negro y dejamos de ver lo blanco. Otro ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros a lo mejor hacemos una buena obra? No es por presumirla, pero hacemos una buena obra, 2, 3. Pero el día que ya no la haces, ¿qué pasa?
ese día eres el peor hombre, la peor mujer. Ya no me lo quiso hacer. ¿Qué se cree? Mírala, está en la iglesia y no me pudo ayudar. Mírala, está en la iglesia y no pudo ir a hacer oración por mí, por mi enfermo. ¿No? Entonces, en la cuestión corporal, somos la forma visible para los demás. Entonces, sí nos obliga la santificación del cuerpo como una forma de testimonio. Otro ejemplo, míralos, van a la iglesia con su faldita bien corta, las mujeres, o bien escotada, o este que va así, o aquella que va allá, míralo, aquel va con su playera de... Y empezamos. Esas partes de la apariencia, quizás para mí, hablo de manera personal, no tendrían que afectar mi labor dentro de la evangelización, dentro del servicio, pero sí escandalizan a los demás. Y hay una recomendación de San Pablo que dice, llora con los que lloran. Romanos me parece que es 12. Llora con los que lloran. Alégrate con los que se alegran. Bueno, no lo dice así, pero dice, ubícate al mismo nivel de los demás. ¿A qué nos refiere San Pablo eso? Que no seamos escándalo para los demás. San Pablo les dice para los paganos. No sean escándalo para los paganos, porque ellos no lo van a entender y se las van a devolver con crítica. Entonces nosotros como servidores, como coordinadores, somos libres, pero también tenemos que guardar esa parte del testimonio corporal. Por eso la santificación. ¿Sí me estoy explicando? Pero no basta con la santificación del cuerpo, también la santificación del alma, que ahí sí ya es más grave. Ahí sí ya es más grave. El alma se refiere a nuestras emociones, sentimientos y todos los procesos que salen de aquí de la mente. Les digo que nos han engañado toda la vida. Cuando estamos enamorados, ¿con qué representamos? ¿Con qué órgano del cuerpo representamos el amor? Con el corazón. Y falsedad. El amor se da en el hipotálamo que está bien en medio de nuestro cerebro. Entonces, quitemos el corazón y pongamos hipotálamos para el 14 de febrero. El amor es un proceso mental. O sea, es un proceso que se realiza como un proceso mental. Nuestro cerebro, Dios lo hizo como una bomba atómica. O sea, porque nuestro cerebro puede servir para hacer la mejor calidad del mundo, pero también puede hacer lo peor, el peor mal del mundo. Entonces, por eso nuestro cerebro, o nuestros procesos, mejor dicho, necesitan también ser santificados. Santificados. Dice Jesús, no es malo lo que entra por la boca, sino lo que sale, porque de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Entonces, ahí Jesús se refiere a nuestro proceso que está aquí. Anteriormente se decía del corazón porque como el corazón era el órgano más conocido de aquel tiempo, por eso se refería como el centro. Vamos a dejar entonces o a entender que es nuestros procesos que se generan en la mente. ¿Dónde se genera el odio? Aquí. Bueno, o sea, decimos que en el corazón, pero me refiero a los pensamientos, ¿no? Entonces, ¿dónde se generan los celos? Dicen los chavos, los tóxicos y las tóxicas. ¿No? Ya mis alumnos, ya deja la tóxica, nada más está ahí. Ya deja el tóxico ese. Bueno, entendemos por tóxico a una persona que está con una negativa, con un exceso de celos, de hostigamiento. ¿De dónde salen? De la imaginación. De la imaginación, ¿no? ¿De dónde salen en este caso, cuando tenemos deseos impuros, insanos? De la imaginación, ¿no? De la imaginación. Entonces, por eso es necesario también santificar, pedirle a Dios que santifique nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros procesos mentales.
Por ejemplo, yo soy respetuoso de cada uno, pero eso no quiere decir que comparta, ¿no? A mí me causa mucho ruido que de repente hay mucho movimiento feminista defendiendo a la mujer, que la mujer no se ha visto como un objeto sexual, que las mujeres que son abusadas pues tienen derecho a pedir la muerte de su violador, etc. No estoy hablando en términos feministas, pero esa es una tendencia, ¿no? Pero de repente también no puedo comprender cómo este mismo grupo de mujeres le aplaude a un cantante de reggaetón que dice muévelo, 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 o encuérate, ¿no? Así literal, o sea, ya ni siquiera hay palabras así como que pues, disfrazadas, ¿no? Ahora sí es literal. Es pornografía auditiva. Pornografía auditiva. Digo, no digo las palabras porque pues les respeto. Pero por ejemplo, dando clase, ya las oí. Por ejemplo, dando clase mis alumnos, no, profe, yo la canción de fulano de tal, del Bad Bunny, ¿no? Ya cuando lo escucho dije, ay, Dios mío. Pues no, yo soy de la época de José José. No sé qué. Las bandas de los movimiento alterado que le llaman, ¿no? Las bandas de los narcos. Entonces, todo eso se genera en nuestro proceso mental, ¿no? Digo, hay algunos ritmos musicales, algunos objetos visuales que sí afectan nuestros procesos mentales y los van desviando, ¿no? Por ejemplo, yo como especialista en mercadotecnia, que fue lo que estudié, les puedo hablar de la famosa publicidad subliminal. Una vez el Señor me reprendió a mí por publicidad subliminal. Trabajaba yo dando clases de mercadotecnia en una universidad. Y me había tocado una materia de publicidad, precisamente, de mercadotecnia en el área de publicidad. Entonces, dentro de esos temas venían los famosos mensajes subliminales. Entonces, yo tenía mi material de mensajes subliminales, fotografías, audios, y que evidentemente, por ejemplo, hay caricaturas de Disney que tienen mensajes subliminales, pero sí bien abiertos. Ajá, exacto. Donde aparecían personas o siluetas de personas desnudas, principalmente mujeres. Las palabras que decían sexo, ahí disfrazadas entre las nubes de una, por ejemplo, el Rey León, ¿no? En una parte de la... No es para que la vayan a ver, ¿no? En una parte del Rey León aparece la palabra sexo entre las nubes. Y todo eso yo se lo daba a mis alumnos como parte del programa de la materia. Y un día el Señor me reprende, ¿no? Voy a una hora santa, yo muy quitado de la pena. No la hice yo, sino la hicieron en un encuentro y voy muy contento. Ponen al Señor, yo me postro alabando y de repente que me dice el Señor, a ver, espérate. Así me lo dijo, ¿eh? ¿Por qué estás profanando? Dije, a ver, Señor, ¿qué onda? No te entendí. Dice, sí. Me puso en mi mente todas esas imágenes subliminales y después me pone en mi mente los momentos que predico y los confronta. No, pues evidentemente el mensaje era claro, ¿no? Tuve que renunciar a dar esa materia. Tuve que renunciar a darla porque era claro que ahí lo que estaba yo haciendo no era lo que Dios quería, porque por un lado predico, pero por otro les enseño publicidad subliminal a los jóvenes, pues es contrario a lo que yo digo. Y entonces, por esa razón necesitamos santificar nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras emociones. Ahora, muchos de esa paz que se ha roto es por esas emociones que no logramos sanar, ¿no? ¿Cuántos ataques, cuántas formas de violencia se dan por una separación entre marido y mujer? O ya ni siquiera marido y mujer, entre novios. Tengo casos de chicos que se separó la niña del chavito, ya llegó el chavito, ya llegó y ya la maltrató, le pegó, la insultó. Y eso es lo más leve, ¿no? O casos donde, por ejemplo, en esa relación de amistad que había, hubo una traición. Por ejemplo, esto está inspirado también en esa música del reggaetón, donde el amigo le bajó la novia o la esposa al mejor amigo.
sea, toda esa parte necesita ser santificada. Si se dan cuenta, es una lucha que está. O sea, quien decimos eso, que nos dicen, ya estás viejito, ya eso ya pasó de moda, lo nuevo. Y dicen las noticias, el poliamor. ¿Sí saben qué es el poliamor? No se los voy a decir, es gente inocente ustedes, no se los voy a decir. No, el poliamor es cuando una persona vive en la misma casa con varias personas con las que tiene relaciones. Y todos están de acuerdo. De hecho, yo leí una noticia, no sé si sea real, pero sí me escandalizó. Y digo me escandalizó porque en México yo no lo había visto. Decía que en Aguascalientes ya está autorizado los matrimonios poliamorosos. Y se casaron 3 personas del mismo sexo y viven en la misma casa y son esposos entre sí mismos. No sé si sea real o no, pero sí me causó ruido. Entonces, por eso necesitamos santificar nuestras conductas mentales. No porque ustedes lo hagan, sino para que nosotros no nos dejemos llevar por esas corrientes. Porque muchas veces lo vemos, pues ya es normal. Ya es normal, ya lo autorizó la ley. Bueno, una cosa es que el mundo lo vea normal o que esté autorizado por la ley, a que sea lo que el Señor quiere. Yo he oído muchos católicos que están a favor del aborto. No podemos, o sea, o somos tibios, no somos fríos o calientes, pero tibios no, porque somos vomitados. Hace años, como unos 7, estaba yo tomando un diplomado de Sagradas Escrituras en la Ciudad de México. Iba yo una vez a la semana y en ese diplomado había sacerdotes que impartían el diplomado, había religiosas, pero también entre las personas que tomábamos el diplomado, pues había catequistas, personas de liturgia, personas que pertenecían a algún grupo, algún movimiento. Y había un señor que era catequista. Y una vez, él fue el que abrió el debate sobre el aborto, porque él lo aprobaba y él lo enseñaba como catequista. No, pues imagínense. O sea, ahí se abrió un debate donde se calentaron los ánimos, evidentemente. Y yo me ponía a pensar, si este es uno, ¿cuántos más habrá que por falta de formación o falta de fe andan difundiéndolo? Necesitamos santificar nuestra alma. O los que practican la brujería. Exactamente, Son ministros o son acólitos o son y están ahí adentro. Exacto. Necesitamos entonces pedirle al Dios de la paz que santifique nuestra mente. Y más nosotros que somos los responsables de gente que viene detrás. Eso es lo que yo me refería con el catequista. Eso es lo más grave. Porque si yo reproduzco el error, pues la gente que me sigue, pues lo va a hacer también, ¿no? Y entonces corremos el riesgo de que no me pierda yo solamente, sino que también perdamos a otros. Entonces, por eso santificar nuestra emoción. Entonces, santificamos nuestro cuerpo, nos pide San Pablo, santificar nuestra mente y santificar nuestro espíritu. La tercera dimensión del hombre, el espíritu. Este le pertenece a Dios. Ese es directamente el soplo que Dios nos da para poder tener vida. El espíritu es lo que nos une al espíritu de Dios. Por eso nuestro espíritu no va a morir. Nuestro cuerpo y nuestra mente, sí. Pero nuestro espíritu vivirá. Porque está unido a Dios. Ya en el día del juicio, pues ya Dios dispondrá de nosotros. Esperemos que todo sea para la gloria de Él. Pero por eso necesitamos santificarlo, porque imagínense, la presión en el cuerpo nos lleva a la presión de la mente. ¿Sí me explicó? O sea, si en el cuerpo, que es lo primero, lo más visible, nosotros estamos contaminados o estamos pecando, nuestra mente, ¿qué va a pasar? Pues como consecuencia se va a contaminar. Y si se contamina la mente, corremos el riesgo de contaminar ¿qué? Las cuestiones espirituales, que esas sí son las más sagradas. Ahí es cuando ya de plano nosotros hacemos
pactos con el mal de forma directa. Quizás a nosotros como adultos nos haya quedado claro, pero los jóvenes actualmente están vulnerables a este tipo de situaciones. Entonces, hermanos, como servidores, como coordinadores, hagamos caso de lo que nos pide San Pablo. Repito, que Él, el Dios de la paz, lo santifique plenamente, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como coordinadores, responsables de un grupo, responsables de un ministerio, hay que pedirle al Señor que nos santifique cuerpo, alma y espíritu, y buscar nosotros nuestra propia santificación. Y yo estoy seguro de algo, que si tú lo haces en ti, los que están contigo te van a ver y van a querer también hacerlo. A lo mejor por imitación, pero lo van a buscar hacer. Por ejemplo, mis hijos, no presumo de ellos, no de ninguna manera. Pero, por ejemplo, hace ratito me decían de uno de ellos, que lo traje a un retiro el año pasado o hace 2 años. Él me acompaña generalmente a los retiros que voy, es mi niño del medio. Desde que tenía 5 años me lo llevaba yo a los retiros. Oye, papá, ¿dónde vas? Al retiro, llévame. Ok, pues vente, vamos. Y mientras yo predicaba, él andaba con otros niños, si es que había, o andaba por ahí caminando, etc. Pero, por ejemplo, algo que yo nunca se lo enseñé, es hacer la reverencia delante del Santísimo. Nunca se lo enseñé, pero él lo veía. No nada más en mí, sino en todas las personas del retiro. Y entonces, solito, cuando pasaba frente al Santísimo, se hincaba y después se veía, aunque estuviera jugando. Pasaba corriendo, se paraba, se hacía la reverencia y después se iba. Y yo lo veía. Y les enseñaba a otros niños a hacer lo mismo. Quizás él no lo entendía por qué, pero lo hacía. Ya más grandecito, pues ya le expliqué. Por ejemplo, ahorita les decía que no lo traje porque lo dejé en el catecismo. Entonces, imagínense, hermanos, el impacto que tiene esto. Si nos ven como el punto negro, hay que nos vean como el punto negro, pero de cosas positivas. ¿No? No que nos, ¡ay, no, el predicador borracho! ¡Ah, no, el fulanito! ¡Ah, no, sutanito! Porque nada más nos van a estar viendo en medio de todo lo blanco. Entonces, si nos ven en medio de todo lo blanco, que sean por cuestiones positivas, buenas, cristianas. Amén. No sé si me voy explicando hasta este punto primero. Ahora, decimos que ya nuestra vida, nuestro ser es cuerpo, alma y espíritu. Voy a leer y vemos cómo relacionamos lo siguiente. San Marcos 16, 15, 18. San Marcos 16, 15, 18 nos dice: y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Qué nos manda Jesús aquí? A predicar. Y ya lo decíamos en el tema anterior. A predicar, a anunciar, a dar y compartir la buena nueva. Pero ¿qué pasa? Que el Señor nos dice, vayan, pero no van a ir nada más así, van a ir haciendo señales para que los vean, crean. Y dice aquí, señales, en mi nombre expulsarán demonios, en mi nombre hablarán lenguas nuevas, en mi nombre tomarán serpientes, y no se refiere a los vecinos, ni a los amigos, ni a los de allá, y no en sus manos, y aunque beban veneno no les harán daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Nosotros en la renovación conocemos esto. Amén. Nosotros en la renovación hacemos parte de esto. Digo, no lo hacemos todo,
pero sí hacemos gran parte de esto. Evangelizamos para que los que crean encuentren el camino de la salvación. Evangelizamos pidiendo a Dios que sane a los enfermos. Evangelizamos cantando. Evangelizamos con muestras de gozo danzando. Evangelizamos dando testimonio en los servicios que se nos encomiendan. ¿Cómo evangelizamos? Nuestra evangelización tiene que ser acorde a lo que dijo San Pablo en el texto anterior. Evangelizar con el cuerpo, evangelizar con el alma y evangelizar con el espíritu. Es decir, si Dios nos santifica de manera integral, cuerpo, alma y espíritu, ¿cómo tenemos que evangelizar? También de manera integral. Es decir, con nuestro cuerpo evangelizamos, con nuestro cuerpo. Con nuestra alma, con lo que hablamos, con lo que pensamos también, evangelizamos. Con lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo espiritual aquí en la iglesia. Lo decía mi hermana hace un ratito. Pues es que ya le mezclamos que la buena suerte. Nada más con la buena suerte. Ya con eso torcimos nuestra evangelización. Evangelizar de manera sencilla, pero pura. Hay personitas que a lo mejor por engaños, por distracción, por angustia se metieron en este rollo. Evangelizarlos de manera sencilla, sin juzgarlos, en la paz, pero evangelizarlos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos evangelizar a través del cuerpo? Pues los enfermos, por ejemplo. Y el Señor aquí nos dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Le hablarás a alguien de mí y si le hablas con poder se convertirá. No devuelvas a nadie el mal por mal, bendícelos. Esas son formas también de evangelización, hermanos. Esas son formas de evangelización. En tu comunidad, en tu ministerio hay una persona enferma, evangelízala. Aunque esté evangelizada, ¿qué requiere en ese momento si está enferma? Sanación. ¿Y cuál es el proceso de sanación? ¿Cómo inicia? Antes de la oración, el amor, la compañía, la cercanía y con ello la oración. Porque no tendría caso que oraras si no la amas. Si se dan cuenta, estamos regresando a la paz de la que hablábamos hace un momentito. Hacía yo una pregunta en una vez y decía yo, a ver, ¿qué es mejor? ¿Servir o amar? Y alguien me dijo, servir y amar. Quítale la O y ponle la I. Servir y amar. Porque el amar es lo que te lleva al servir. Y entonces al servir con amor, lo primero que pones es a la persona. ¿Sí me explico? Porque no podemos poner nada más el servicio sin el amor. Porque entonces es como si estuviéramos embotellando Coca-Cola. Es como, por ejemplo, los que alguna vez trabajé en alguna empresa, las personas que quizás trabajan en empresa, ahí quieren que seamos productivos o no. Entre más hagas, más vales. En la iglesia no. En la iglesia no te dicen, pues hoy visité 15 enfermos. ¿Y cuántos sanaron? No, pues nada más llegué de rápido, les di una oración y me salí porque tenía que ver a otro. Como que no funciona, ¿verdad? No, aquí en la iglesia el principio de eso es el amor, la paz de la que hablábamos hace un rato. Entonces, hermanos, ahí Jesús nos manda a evangelizar, pero tenemos que evangelizar integralmente, cuerpo, alma y espíritu, nosotros mismos. Nosotros mismos. No se me vayan a enojar los chicos del ministerio, no es por ustedes, no es por ustedes. No lo digo con respeto, o sea, no es por el ministerio de música, sino por algunos vicios que de repente hay. A lo mejor está el ministerio de música y quieran donde quieran, el ministerio de música siempre va a ser visible. Siempre va a ser visible, ¿no? Y ustedes identifican al ministerio de música porque los pone alegres, los pone a danzar. ¿Y qué pasará si de repente alguien del ministerio de música dice, bueno, pues ahorita en un ratito me salgo acá y empiezo a tocar esas canciones de despechados? Pues evidentemente estamos en una situación no evangelizadora, vamos, ¿no? Y luego hay gente que dice, mira, pues si está en la iglesia y canta de estas, ¿qué tiene de malo? O el que predica, ahora voy yo, no,
hermanos, ustedes. Mira, es que el maestro hablando y cómo nos dice en la clase de groserías. Y nos manda a la fregada. Pues evidentemente no. Entonces, esa labor dentro de nuestros ministerios tiene que ser apegada a lo que decía, la santificación de nuestro cuerpo, alma y espíritu, para poder evangelizar cuerpo, alma y espíritu. Una vez, no sé si ustedes ya se los conté o a lo mejor algunos lo han escuchado. En mi comunidad hace tiempo, cuando yo iniciaba, yo estaba hambriento de saber, de conocer. Y me metí al ministerio de sanación porque iban a hacer oración por los enfermos. Y fui. Ahí aprendí mucho. Eran puras personas ya grandes de edad, ya personitas mayores, adultos mayores. Y yo era de los jóvenes que andaba ahí. Pero a mí me llamaba la atención porque estas señoras me enseñaron a mí a orar. O sea, yo las escuchaba y aprendía, ¿no? Porque yo quería aprender. Pero una vez fuimos a ver a una señora enfermita que estaba postrada en la cama, y llegó otra señora que la conocía. Esta señora era de nuestro grupo. Y dice, ¿qué pasó? Y ahí se empezaron a tutear porque se conocían. ¿Qué pasó? No, pues ¿qué pasó? Es que mira, es que me sentí mal, es que pues sentí un dolor en la columna. Ay, no, eso no es nada. Yo tengo migraña y me duele el pie. Y es que también se me subió la presión. Eso no es nada, a mí se me sube a cada rato. Y mira, pero estas pastillas son re buenas. Y yo cuando vi, yo me preguntaba, ¿venimos a evangelizar o venimos a echar competencias de quién está más enfermo? ¿No? O sea, yo entré pues ahí queriendo aprender, dije, no, pues es que no me cuadra esto, no me checa. A mí me habían dicho que hay que venir y hablarles del evangelio y hablarles de Jesucristo. Y aquí les venimos a hablar de quién tiene más enfermedades, ¿no? Digo, eso fue algo chusco que me pasó, pero que me sirve como ejemplo que hay veces que no es lo mismo evangelizar en el sentido pleno que nada más visitar. ¿Sí me explico? O sea, el enfermito necesitaba evangelización, no que le hicieran sentir como un objeto de competencia, ¿no? Yo entendí los dichos de la señora como queriéndola motivar, de decirle, no te preocupes, yo que estuve más mala que tú, salí adelante, pero nada más que no le daba la receta cuál era. O sea, no le dijo que salió adelante porque Jesucristo fue el que la levantó, sino que le decía nada más los males, pero no le decía a él remedio. Entonces, nuestra evangelización hay que cuidar que sea integral, cuerpo, alma y espíritu, ¿vale? Exacto, no las vayan a enfermar. Y para cerrar, miren, ya hablamos del cuerpo, ya hablamos de nuestra evangelización integral. Ahora vamos a hablar, ahora sí, ¿quién? Ya lo habíamos hablado en el tema pasado, pero ¿quién va a ir a anunciarles? Nosotros, yo, ¿verdad? Dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 14 y 15. Pero ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído, en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies que anuncian el bien. Palabra del Señor. ¿Queremos que los enfermos sanen? Prediquémosle el nombre de Jesús. ¿Queremos que las personas con adicciones se recuperen? Prediquémosle en el nombre de Jesús. ¿Queremos que las personas que andan ahí en el mundo cometiendo asesinatos, robos, se conviertan? Prediquémosle. Nuestra predicación tiene que ser 24/7. No nada más en ratitos. Esto no significa que te vas a pasar toda la vida visitando enfermos o viniendo a la iglesia. No, como lo decíamos, con nuestro actuar diario. En la mañana cuando te sales a trabajar, te pones tu uniforme, te pones tu ropita, sales a trabajar, pues jálate tu capita de la evangelización. Y en el camino evangelizas. Sí saben aquella anécdota de San Francisco y San Buenaventura, que decía San Francisco, le dijo a San Buenaventura, vente, vamos a predicar. Y nada más se pusieron a dar de vueltas ahí en el pueblito, y a San Buenaventura se le quemaban las habas por aquí, así como los renovados, ¿verdad? Y ya dice San Francisco, vente, vámonos a la casa.
al convento. Oye, ¿y a qué horas predicamos? Pues, ¿qué? Ya fuimos a predicar. Con nuestra actitud, con nuestra forma de comportarnos, con nuestra forma de ser, ya evangelizamos. Que así seamos los renovados, hermanos. Que así seamos cada uno de nosotros. Que desde que salgamos nos pongamos nuestro traje de evangelizadores y en el camino vayamos evangelizando con solo que nos vean. Que no seamos el punto negro nada más. Que vean también todo lo bueno, lo blanco que tenemos. ¿Sí? Porque la gente es experta solamente en dañar cuando fallamos, pero también tenemos que resaltar nuestras obras de amor, de fe, de evangelización. No para pregonarlas como buena fama, sino para pregonar que el que lo hace es Jesucristo. Entonces, ¿cómo van ellos a sanar si no han oído? ¿Cómo se van a convertir si nadie les ha predicado? ¿Cómo van a salir de su problema si nadie les ha dicho cuál es la solución a su problema? Nosotros tenemos que hacerlo. Es Cristo. Los chicos que tengan redes sociales o los adultos que tengan redes sociales, nuestros mensajes en redes sociales pegan. Y pegan mucho. Aunque no lo creamos, alguien va a leer nuestras redes sociales y va a decir, míralo, ya le llamó la atención. Nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra relación de amistad, ¿sí? Nuestra relación con nuestras autoridades, todo eso va a hablar de nosotros. Y si ustedes son responsables de un ministerio, de una comunidad, pues la gente que está detrás de ustedes los va a ver, porque es lo que yo hacía. Les digo que esa vez que fui a evangelizar, dije, pues no le habló nada del evangelio, nada más de puras enfermedades, ¿no? Pero entonces, sépanse que Dios nos dotó de esa fortaleza, decíamos. No nos dio un espíritu de tibieza ni un espíritu de timidez, nos dio un espíritu de fortaleza, de templanza, de valor, para que y podamos reafirmar en la fe. A las ocasiones en el Facebook, luego me dice, profe, ¿y ahora dónde va a ir a predicar? Porque ya vimos que se fue a Chiapas, ya vimos que se fue para acá, ya vimos que estuvo allá. ¿A dónde le toca ahora predicar? ¿No? O luego cuando no voy a trabajar, sobre todo los viernes, ¿no vino el viernes, profe? No, ¿a dónde se fue? Porque saben, ¿no? Y muchos de ellos a veces se acercan. Oiga, profe, ayúdeme, tengo esta necesidad. Deme un consejo. Oiga, profe, tengo esto. Incluso a veces hasta las mismas mamás, papás, me han ido a ver. Hace un tiempecito le di clases a un chico, salió de la prepa. Él tocaba en una banda de música, de esas música de viento. Pasó el tiempo, como 2 años, y me fueron a buscar sus papás. Oiga, profe, queremos platicar con usted. Ok. Ya no tenía ninguna relación porque el chico ya había salido, ¿no? Y fueron los papás. Dice, es que nos preocupa nuestro hijo, porque por la cuestión de la banda, ustedes deben saber también, pues en cada fiesta, pues les dan ahí de tomar, ¿no? Donde los contratan, pues generalmente siempre hay vino. Y dice, pues ya como que se volvió adicto al alcohol. Dicen, no tiene drogas, puro alcohol, pero por eso ya se peleó con su esposa, ya su esposa se fue, se llevó a su niña, etc. Y queremos que usted hable con él. Le digo, sí, yo puedo hablar con él. Le digo, pero yo lo que creo que necesita es un psicólogo. Dice, no, profe, no, queremos que hable con él y que lo lleve a un retiro. Los propios papás me lo pidieron. En el ámbito de mi trabajo escolar, no en el ámbito de la iglesia. Dice, es que nosotros hemos visto que usted anda por aquí, queremos que lo meta a un retiro. Digo, antes déjenme platicar con él. Pasaron 1 o 2 semanas, llegó el chico, platicamos. ¿Estás de acuerdo en irte a un retiro? Sí. Pues órale. Me lo llevé a un retiro de jóvenes. Gracias a Dios, él salió bien. Gracias a Dios, llegó a su casa bien. Evangelizó a su mamá. Y ahora su mamá también anda en la cuestión de la iglesia. No digo que haya sido por mí, no. Pero es el reflejo de repente de ¿a quién busco? O sea, tengo ese problema, ¿a quién busco? Pues a él me puede ayudar. Y qué mejor si es que andamos
en este ámbito. Amén. Entonces, hermanos, pues miren, esto espero que haya sido de fruto, que esto haya dejado algo en ustedes. Ya en la hora santa vamos a poner al Señor nuestras necesidades, las vamos a poner al Señor. Yo lo que quiero ahorita, lo que el Señor me pide es esa reflexión de las que le hablaba al inicio. O sea, ¿qué puedo yo dar más? No en el sentido de más trabajo, no, sino en el sentido espiritual, en el sentido de mi persona, para poder compartirlo a los que están dentro de mi ministerio, dentro de mi grupo. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga, hermanos. Nos seguimos viendo más adelantito en la hora santa. Que Dios les bendiga a todos. Gracias.